doctora Doniram Carrasco Castillo y en esta ocasión vamos a hablar de los termómetros. Es muy importante saber registrar la temperatura en algún paciente y en este momento vamos a ver los diferentes tipos de termómetros que tenemos al alcance y con los cuales usted mismo puede tomar la temperatura en su familia. Tenemos 4 signos vitales: la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca o pulso, la presión arterial y la temperatura. Y de eso hablaremos hoy. ¿Cómo podemos tomar la temperatura en alguna persona? Aquí tenemos diversos tipos de termómetros. En este caso vamos a señalar a los termómetros infrarrojos, los termómetros digitales para oído y para piel, los termómetros digitales para axila o para recto, el termómetro clásico conocido de mercurio, cada vez se utilizan menos, se usa de forma axilar, de forma rectal o también se puede usar de forma oral. Un termómetro muy novedoso que es en forma de chupón, ahorita lo vamos a analizar, y que es también de forma oral. Y este que es una reliquia que utilizamos posterior a la pandemia de influenza H1N1 después del año 2009 y que pues también es clasificado dentro de los termómetros infrarrojos. Los termómetros infrarrojos como este tienen una ventaja de que nos dan una precisión de la lectura de temperatura muy exacta. Tienen un margen de error de 0.1 o 0.2 grados centígrados. En este caso, esta marca que tenemos aquí nos proporciona temperaturas que pueden oscilar desde los 32 a los 42 grados centígrados. Es muy importante que reconozcan que los termómetros infrarrojos, como lo dice, no emiten rayos láser. Los rayos láser serían dañinos para la piel o para uso en humanos, de tal forma que los termómetros para usar en humanos por lo general no emiten una luz que pueda mirarse. La temperatura de su cuerpo es de 35,4 grados centígrados. La forma en que toman la temperatura es muy rápida, es menos de un segundo, y en este caso este modelo, como ya lo escucharon, nos da también la facilidad de cambiar de idioma. Cuando se usa un rayo láser, por ejemplo este, si tenemos una luz que se percibe en la superficie en la cual topa o choca. Pero les repito, los termómetros para humanos que son infrarrojos no debe de observarse ningún rayo. Observen. Your body temperature is 35.2 degrees Celsius. Cuando alguien les tome la temperatura, sobre todo en la vía pública, asegúrense que no emita un rayo láser. Es decir, sí existen termómetros que pueden tener esta misma forma, pero son termómetros industriales. Los termómetros industriales registran temperaturas que pueden ir desde menos 50 grados centígrados hasta 380 grados. Ninguna persona va a tener alguna vez esa temperatura. Por lo tanto, los termómetros industriales, al tener un sistema de rayo infrarrojo, pero también de rayo láser, es con la finalidad que la persona que está registrando la temperatura pueda tener una distancia bastante separada sin que se arriesgue y de esta forma pueda tomar la temperatura. Pero, repito, los rayos láser, ustedes saben que hay diversas ondas de longitud en las que pueden ser dañinas para la piel. Y no se diga para la vista, la retina la puede dañar de forma irreversible.
La forma en que observan que registro la temperatura en el antebrazo es con fines de que aprecien la distancia para esta marca de termómetro, que es de 2 a 6 centímetros. Pero el sitio correcto es registrar la temperatura con infrarrojos en la frente o en lo que conocemos como sien, que es el espacio o la región que está entre la ceja y la oreja. Entonces, ¿qué ventajas podríamos tener de un termómetro infrarrojo? En primer lugar, registra la temperatura muy rápida. Segundo lugar, da un registro de temperatura muy exacto, con un margen de error, les repito, de 0.1 o 0.2 grados centígrados. Por lo tanto, también otra ventaja es de que no necesita estar en contacto con la piel o la superficie que se va a registrar. En este caso, los termómetros basta que estén de 2 a 5 centímetros separados de la piel para que registren la temperatura. Una pequeña desventaja, ¿cuál sería? Debe de ser maniobrado por una persona que esté entrenada y suficiente con leer el instructivo para que le dé un buen uso. Una segunda posible desventaja es su costo, ya que pueden oscilar de acuerdo a las marcas entre 1,500 o hasta 3,000, 4,000 pesos mexicanos. Recientemente, el Instituto Politécnico Nacional de México ha dado a conocer que está en la creación de un termómetro infrarrojo que va a ser de bajo costo y que puede registrar la temperatura hasta 20 centímetros de distancia de la superficie de la piel. Ahora tenemos los termómetros digitales y el termómetro de mercurio. El termómetro de mercurio cada vez se utiliza menos debido al riesgo que existe de que se pueda quebrar y al ser cristal puede lastimar o causar heridas en la persona. En segundo lugar, el mercurio como tal es un metal que es tóxico para el ser humano. Un termómetro de mercurio o de cristal, por favor tengan mucha precaución de nunca usarlo en la boca. Aunque sí se puede utilizar, siempre existe el riesgo de que el paciente pueda morderlo o se pueda romper y por lo tanto doble peligro, tanto de cortarse los labios, la boca o la lengua, y en segundo, el más alto peligro es el de consumir o ingerir mercurio, incluso aspirar. Entonces, por favor, si ustedes tienen un termómetro de mercurio, no lo utilicen en la boca. Y también les recomendaría que no lo utilicen de forma rectal. Entonces, si tienen un termómetro de mercurio, que son de los más económicos, úsenlo solamente en la axila. Cuando son niños muy pequeños y lo ponemos de esta forma en la axila, existe el riesgo de que se pueda pasar hasta atrás y no estamos registrando correctamente la temperatura. Cuando sea así, yo les recomiendo que siempre lo usen sobre toda la longitud del bracito, para que por lo menos los primeros 2 o 3 centímetros del termómetro estén colocados entre la piel del tórax y la piel del brazo del paciente. Cuando utilicemos un termómetro digital, hay termómetros digitales que son rígidos como este y hay termómetros digitales que son flexibles como este. Entonces es una ventaja también para causar menos molestias. Un termómetro digital rígido sí se recomienda utilizarlo en la boca. Siempre se debe de colocar por debajo de la lengua y apuntando hacia lo que sería la garganta. Solo el termómetro se detiene hasta donde debemos detenerlo. Usted debe de escuchar al inicio un pitido y después de haber registrado la temperatura se vuelve a escuchar nuevamente otro pitido. Yo le recomiendo que cuando llegue a utilizar un termómetro digital por la vía rectal, lo haga hasta cuando usted haya sido capacitado y entrenado por una enfermera o un pediatra, ya que es una vía muy delicada en la cual podríamos lastimar al bebé. La vía rectal se recomienda para los bebés menores de 3 meses o aquellos, con mucha más razón, que son recién nacidos, ya que es la temperatura
más correcta o más exacta en el ser humano, la vía rectal. Y siempre, si en su casa llega a obtener un termómetro para uso rectal, marque el termómetro que es utilizado para esta vía. Independiente si usa un termómetro rectal, oral o axilar, siempre debe de desinfectar y limpiar bien el termómetro antes de usarlo y después de utilizarlo. Cuando utilice un termómetro por la vía oral, se le recomienda que el paciente no haya tomado alguna bebida ni fría ni caliente, ya que esto cambia la temperatura de la boca y por lo tanto el registro de la temperatura podría ser falsa. Cuando usted tome la temperatura axilar, debe de esperar, si es con un termómetro de mercurio, por lo menos 5 minutos. 5 minutos. Y si es con un termómetro digital, no hay problema, porque el termómetro le va a indicar. Lo enciende, hay un pitido, lo coloca y cuando acabe de tomar la temperatura va a pitar otras veces más. Ahora tenemos aquí los termómetros que son para uso en el oído o en la piel. En este caso, este termómetro es para uso en el oído y este tiene doble función. Se puede utilizar cutáneo o se puede utilizar también en el oído. Ahorita vamos a analizarlo. Deben de saber ustedes que un termómetro para utilizar en el oído no lo podemos hacer en los niños que son menores de 6 meses. Aparte que podríamos lastimarlos, es por el mismo desarrollo de su conducto auditivo. Entonces, termómetros para usar de forma óptica o auditiva a partir de los 6 meses. Un termómetro digital cutáneo generalmente se recomienda usarlo por arriba de las cejas y deslizarlo hacia la parte de la oreja o lo que conocemos como sien. Se prende el aparato y presionamos por 1 a 3 segundos y deslizamos. Y nos registra la temperatura. En este caso es un monito de plástico y por lo tanto pues registra temperatura baja. Si vamos a usarlo para el oído, se retira la tapadera y queda el sensor para el oído. Cuando se utilice, recuerden, en mayores de 6 meses, debemos de estirar un poco la oreja hacia arriba y hacia atrás. De esa forma el conducto auditivo se hace más recto y la temperatura es registrada de una forma más exacta. Entonces se prendería el aparato y ahora tomaríamos la oreja del paciente, la estiramos hacia arriba y hacia atrás y presionamos de 1 a 3 segundos y nos registra la temperatura. En este caso pues es una temperatura también muy baja y se apagaría. Recuerde siempre limpiar la superficie del termómetro que rozó al paciente y otra vez. ¿Qué desventajas podríamos considerar de un termómetro digital para el oído o la piel? Las desventajas serían que, según la marca del fabricante, nos recomienda que cuando tomamos una temperatura en el oído, registremos por lo menos 3 veces la temperatura en el oído y de esos 3 registros tengamos como temperatura real el registro más alto. Es decir, su rango de error es un poquito más alto. Va de un factor de error desde 0.2 a 0.3 grados centígrados. ¿Cuál otra desventaja sería? Pues a la mayoría de los pacientes cuando utilizan un termómetro en el oído es molesto por el solo hecho de sentir el aparato frío en el interior de su oído. Como ustedes ya lo vieron ahorita, una desventaja más sería el tiempo. Cuando lo usamos en la frente del paciente,
Tenemos que deslizarlo de 1 a 3 segundos hasta que el mismo aparato nos indique. Y cuando es dentro del oído, cuando hacemos esto, también es cerca de 3 segundos el tiempo que toma el registro de la temperatura. Entonces podría considerarse eso como otra pequeña desventaja. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos de utilizar estos termómetros digitales o el termómetro de mercurio? Muy bien, pues los termómetros digitales son económicos. Si ustedes van a una farmacia y preguntan por un termómetro digital y por un termómetro de mercurio, en la actualidad tienen casi el mismo precio. La ventaja de este es que les va a durar mucho tiempo, usa una batería en su interior y se puede desmontar fácilmente. Una desventaja de tener un termómetro de mercurio es, ya decíamos, el alto riesgo de que se quiebre y lastime la piel del paciente o la intoxicación por mercurio. Ahora tenemos aquí un termómetro muy novedoso, que es un termómetro en forma de chupón. Este termómetro, como lo dice, pues solamente basta con ponerlo en la boca del bebé y ellos, por tener el reflejo de succión muy desarrollado, empieza rápidamente a registrar la temperatura. Una desventaja es que necesita este termómetro cerca de 3 minutos para tomar la temperatura, de tal forma que a veces podría ser un poquito incómodo para los papás, ya que necesitamos tener rápida la temperatura. Registra temperaturas entre 35 y hasta 42 grados centígrados. El grado de precisión es muy parecido a los infrarrojos, o sea, es muy exacto. Es entre 0.1 a 0.2 grados centígrados. Y pues otra ventaja, les decía, es que los niños por sí solos, al tener una succión muy desarrollada, rápidamente lo toman en su boquita y registra la temperatura. Además que la temperatura oral es una de las temperaturas también más precisas. Muy bien, ahora ustedes deben de saber que de acuerdo al tipo de temperatura que ustedes registren es el grado de fiebre que va a tener. O dicho de otra forma, no es lo mismo tomar una temperatura axilar, tal vez con este termómetro, a tomar una temperatura rectal con este. Va a haber pequeñas variaciones. A eso le llamamos factor de corrección. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar fiebre? Si usamos un termómetro infrarrojo, y que por lo tanto debe de ser utilizado al lado derecho, en lo que llamamos la sien, porque en este lugar es donde tenemos una arteria, la arteria temporal y sus ramas, de forma más superficial. Por eso siempre un termómetro infrarrojo se recomienda que se apunte no hacia la frente, sino hacia el lado derecho del paciente, en lo que les digo se llama o conocemos como la sien. Justo ahí la arteria temporal. Ya saben, de 2 a 5 centímetros separados de la piel, presionan y obtenemos la temperatura. Se llamará fiebre entonces con un termómetro infrarrojo cuando la temperatura esté por arriba de los 37.8 grados centígrados. Si usted toma la temperatura axilar, se le va a llamar fiebre a partir de 37.2 grados centígrados. Usted diría, pero 37.2 es muy bajo. Bueno, tengo que decirle que la temperatura axilar es la temperatura más baja y por lo tanto es la menos precisa o menos correcta cuando registramos la temperatura. Cuando alguien toma la temperatura axilar, el número que le dé el termómetro debe de sumar hasta 0.6 grados centígrados para considerar que es la temperatura real, ya que en la axila se registra la temperatura más baja. También a veces en hospitales tomamos la temperatura en la ingle. La temperatura de la ingle y la temperatura de la axila se tiene que agregar 0.6 grados centígrados. Por eso le comento, si usted registra la temperatura axilar en un paciente, tiene que sumar 0.6 grados centígrados.
y se le llamará fiebre a partir de 37.2. Por ejemplo, si aquí al paciente le tomamos la temperatura axilar y nos registra 37.2, sumemos 0.6 grados centígrados y entonces tenemos 37.8 grados, que ya deberíamos de considerar como fiebre. La temperatura rectal es la temperatura más exacta, porque estamos dentro de la cavidad corporal, y entonces se le llamará fiebre cuando registramos temperatura rectal y esta nos marca arriba de 38 grados centígrados. Entonces, por último repaso, llamaremos fiebre si tomamos la temperatura con infrarrojo en la piel al lado derecho de la cabeza cuando registre temperaturas arriba de 37.8 grados centígrados. Si tomamos la temperatura en la boca, llamaremos fiebre cuando ésta registre también arriba de 37.8 grados centígrados. Llamaremos fiebre si tomamos la temperatura axilar cuando ésta esté por arriba de 37.2 grados centígrados. Y consideraremos fiebre si tomamos la temperatura rectal y ésta registra arriba de 38 grados centígrados. Tenemos estos termómetros que son unas cintillas que se adhieren a la piel, generalmente son frontales, y vienen con un indicador termosensible, el cual al marcar o registrar la temperatura nos marca en estos cuadritos la temperatura aproximada del paciente. Pero deben de saber que estos se consideran totalmente desechables y sobre todo tengan precaución porque son los menos exactos. Dan una diferencia de temperatura hasta de 1 grado centígrado comparado con la temperatura central o real del paciente. Por lo tanto, aunque son muy divertidos este tipo de termómetros porque son unas verdaderas calcamonías, no se recomienda para tener una validez oficial de la temperatura de un paciente. También hay otro tipo de termómetros que en la actualidad todavía no están todos certificados. Consiste en poner un parchecito o un sensor en la axila del paciente y a través de una aplicación que pueden hacer con su teléfono móvil pueden estar a la distancia registrando la temperatura del paciente. Se usa en algunos hogares y muy poco en los hospitales, ya que, les repito, no es una temperatura exacta y no está certificado en todos los países este tipo de registro. Entonces, la fiebre es cuando algo en nuestro cuerpo está funcionando mal. Por ejemplo, los bebés muy pequeñitos todavía no regulan correctamente la temperatura y son tan sensibles que abrigarlos de más o ponerle una prenda extra puede llevar sus niveles de temperatura hasta fiebre. También las personas mayores, los ancianitos, no regulan ya correctamente la temperatura y ellos tienen temperaturas por debajo de lo que consideramos a veces normal. Pero debemos de saber que cualquier rango que se salga fuera de la normalidad, es decir, hipotermia por debajo de 35 o fiebre por arriba de 38, no es un registro normal y debemos de consultar a nuestro médico. Muy bien, hemos llegado al final del video. Espero que esta información sea útil para ustedes y la puedan compartir. Todos tenemos algún termómetro en nuestras casas, pero debemos de saber darle un correcto uso y sobre todo interpretar de forma correcta esos resultados. Soy el Dr. Adoniram Carrasco. Nos vemos en la próxima.